Nos ponemos de pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, te pedimos que nos acompañes durante estas dos charlas, que nos ilumines, que nos des esa gracia de docilidad, de humildad, ese ejemplo que tú nos has dado, ayúdanos a vivirlo. Y te pedimos que nos acompañes, especialmente tú, conocida como el trono de sabiduría, que la sabiduría de Dios llegue a nuestros corazones y que realmente seamos instrumentos y podamos recibir todo lo que Dios nos quiere dar. Encomendamos todo a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Beato Miguel Pro, ruega por nosotros. San José Luis Sánchez del Río, ruega por nosotros. San Cristóbal Magallanes, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos a la segunda parte. Y no sé si ya les han dicho, aquí tenemos las reliquias de esos tres santos, el Beato Miguel Pro, San José Luis Sánchez del Río y San Cristóbal. Quiero compartir con ustedes un poco de eso porque se pertenece al tema de los cristeros de México. Y también durante el rosario o antes del rosario les voy a dar la bendición individualmente con cada reliquia, pero a todos juntos. Y luego podemos hacer 3 estaciones para que puedan visitar y venerar cada reliquia. Si tienen sus rosarios, los pueden tocar a la reliquia, pueden besar la reliquia y nomás limpiarlo después de que lo besen con el purificador. Pero el punto es, mientras tenemos aquí las reliquias de los santos, venerarlos y pedirles su intercesión hasta sean, como se dice, no tengan miedo, pidan con confianza y hasta pídeles milagros, ¿ok? Bueno, por eso son santos. Bueno, el tema de esta plática es los cristeros de México y es un poco, bueno, muy grande la tema. Entonces lo que quiero hacer es asegurar que estamos entendiendo lo mismo. Quiero darles un poco de historia y luego después quiero entrar en la vida en particular de estos 3 santos, que son santos de este tiempo, de los cristeros. Un resumen de la guerra cristera en México. La guerra de los cristeros, también conocida como la cristiada, fue un conflicto violento en México de 1926 a 1929, en gran parte como respuesta a la aplicación por parte del gobierno mexicano de los artículos anticlericales de la Constitución de 1917. Antecedentes y causas de esta guerra. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920, aunque la revolución involucró inicialmente a varias facciones y ideologías, condujo a la redacción de la Constitución de 1917, que incluía disposiciones que limitaban el poder de la Iglesia Católica. La Constitución Mexicana de 1917, los artículos 3, 27 y 130, imponían restricciones a la Iglesia, incluyendo el registro obligatorio de las asociaciones religiosas, limitaciones a la propiedad de bienes y la prohibición a los sacerdotes de participar en política o criticar al gobierno. Aplicación de la Ley Calles, 1926, el presidente Plutarco Elías Calles comenzó a aplicar estrictamente las leyes anticlericales, en particular el artículo 130, que se conoció como la Ley Calles. Esto incluyó la expropiación de propiedades eclesiásticas, la expulsión de sacerdotes extranjeros, el cierre de escuelas religiosas y monasterios y el castigo a sacerdotes por violar las disposiciones. Respuesta católica. En respuesta, las organizaciones católicas como la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa intensificaron su resistencia. Las protestas pacíficas, que incluían peticiones y boicots económicos,
se convirtieron en rebeliones armadas, especialmente en el centro oeste de México. Es donde entra la guerra de los cristeros, más o menos de esos mismos años, del 1926 al 1929. Pero nomás antes de seguir adelante, aquí hay que entender que ahorita les di repasé muy brevemente el efecto o lo que precedía esta guerra. Es decir, no podían practicar su fe, no podían ir a la iglesia, no podían persignarse públicamente, no podían decir Jesús te ayude cuando alguien estornuda, no podían tener religiosos en la familia. Todo eso era parte de las leyes anticlericales. Y es importante reconocer que es una persecución contra la iglesia y más que nada contra nuestra salvación, lo que nos está ofreciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que poner esto en su propio, a entenderlo, para entender que lo que sigue con la guerra de los cristeros obviamente no es una reacción exagerada, al contrario es algo bonito, es algo bueno, que no es nomás una guerra porque no nos gusta lo que está haciendo el gobierno, pero porque entendemos y apreciamos nuestra fe. Eso es algo que se está perdiendo hoy mucho en nuestra vida, en este tiempo. Muchos ni conocen su fe, muchos ni aprecian su fe, y todo lo que tenemos aquí enfrente de nosotros no nos importa. Es decir, si empezamos una guerra hoy tratando de imitar a los cristeros, haría falta mucha gente que realmente tiene el entendimiento del por qué estamos entrando a guerra. Y también en ese tiempo, vamos a escuchar más después, la iglesia no siempre declaraba que lo que está haciendo el grupo, el ejército de los cristeros, era cosa buena o mala. Al contrario, nunca queremos perder la vida, nunca queremos siempre demostrar lo sagrado que es la vida. Pero de eso hablamos un poquito más después. Pero quiero que entiendan los antecedentes y causas de la guerra. No son cosas chiquitas. El simplemente de decir el nombre de Dios, de Jesús, de María, el simple hecho de ir a misa, las cosas que tomamos en cuenta, estas son las cosas que se nos estaban quitando. La guerra de los cristeros. Los cristeros eran principalmente un ejército de católicos que tomaron las armas para defender su libertad religiosa y resistir las políticas anticlericales del gobierno. Su grito de guerra era «Viva Cristo Rey». Aunque muchos cristeros eran campesinos, algunos líderes procedían de la clase media y de zonas urbanas. Libertad religiosa. La motivación principal era el deseo de proteger la libertad religiosa contra la persecución del gobierno. Naturaleza del conflicto. La guerra consistió en sangrientas batallas de guerrillas entre los cristeros, a veces apoyados por elementos de la Iglesia católica, aunque la jerarquía generalmente no respaldaba la lucha armada, y el ejército mexicano que recibía apoyo de Estados Unidos. Los cristeros fueron especialmente fuertes en Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Figuras clave. Entre las figuras más destacadas se encuentran Anacleto González Flores, pacifista al principio, que más tarde apoyó la rebelión y acabó martirizado, y Enrique Gorostieta Velarde, general retirado que dirigió las fuerzas cristeras. También el Papa Pío XI condenó públicamente la persecución de la Iglesia en México. Sentimientos encontrados dentro de la Iglesia. Aunque la rebelión recibió el apoyo tácito de algunos clérigos, la jerarquía católica nunca apoyó oficialmente el levantamiento y algunos incluso se opusieron a la lucha armada. Hechos significativos. Los cristeros lograron éxitos a lo largo de 1928, a pesar de las divisiones internas y de enfrentarse a una fuerte oposición. Su intento de capitalizar una revuelta militar dentro del ejército en marzo de 1929 fracasó. Participación de las mujeres. Las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco, un grupo de mujeres, desempeñaron un papel vital en el apoyo a los cristeros mediante el contrabando de suministros, armas e información, y proporcionaron atención a los heridos. La diplomacia. El embajador estadounidense Dwight Morrow
Desempeñó un papel crucial en las negociaciones entre el gobierno de Calles y la Iglesia para poner fin al conflicto. Fin de la guerra y secuelas. Alto el fuego y acuerdos. Se alcanzó un alto el fuego en junio de 1929 con la firma del pacto de arreglos entre el gobierno y el arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores. La Iglesia acordó retirar su apoyo a los cristeros. A cambio se concedió cierto reconocimiento a las demandas de los cristeros y se restableció la Iglesia Católica en México. Continúa la violencia. A pesar del acuerdo, muchos cristeros se traicionados y siguieron luchando, lo que provocó nuevos enfrentamientos y víctimas. La Iglesia amenazó con la excomunión a los que siguieran luchando y la rebelión acabó para amainar. Razones por las que los cristeros se sintieron abandonados por Roma o por la Iglesia. Hay una opinión generalizada que los cristeros fueron efectivamente abandonados o traicionados por la jerarquía eclesiástica mexicana y el Vaticano mediante los arreglos de 1929. Aquí por qué. Apoyo y aliento iniciales. Inicialmente el Vaticano y los obispos mexicanos apoyaron tácitamente el movimiento cristero e incluso permitieron un cese temporal del culto público como forma de protesta contra las severas leyes anticlericales del gobierno mexicano. El Papa Pío XI publicó encíclicas condenando la persecución y animando a los fieles. Cambio hacia una solución diplomática, sin embargo, mientras la guerra cristera continuaba con considerable violencia y bajas, tanto los obispos mexicanos como el Vaticano buscaron una solución diplomática. Para 1928, Roma había dado prioridad a un enfoque diplomático en las relaciones Iglesia-Estado. Los arreglos y la retirada del apoyo. Finalmente, en 1929, se negociaron acuerdos de paz entre el gobierno mexicano y la Iglesia, con Estados Unidos como mediador. La Iglesia aceptó retirar su apoyo a los combatientes cristeros, dejándolos sin el respaldo de la jerarquía eclesiástica oficial. Perspectiva cristera. Muchos cristeros se sintieron traicionados por sus líderes, habían luchado y muerto por la Iglesia, y el acuerdo de paz dejaba a muchos de ellos expuestos a una persecución continuada por parte del gobierno, a pesar de que éste hiciera algunas concesiones. La época de Cárdenas y los acontecimientos posteriores. La ley Calles siguió vigente, pero en gran medida no se aplicó. Más tarde, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se suavizaron las políticas anticlericales, se abandonó la educación socialista y cesaron los ataques y la religión popular. En 1992, el gobierno mexicano reformó la Constitución, concediendo personalidad jurídica a los grupos religiosos y levantando algunas restricciones a la Iglesia. Impacto y legado. La guerra cristera causó decenas de miles de muertos y provocó una importante división social y cultural en México. El conflicto pone de relieve la importancia de la libertad religiosa y la complejidad de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Muchos sacerdotes y laicos que murieron durante el conflicto han sido reconocidos como mártires por la Iglesia Católica. También provocó una oleada de migración a otras partes de México y Estados Unidos. La guerra sigue siendo un capítulo polémico y a menudo olvidado de la historia mexicana, aunque ha habido un resurgimiento de la literatura cristera y la identificación de figuras notables. Ok, bueno, eso nomás les doy como un resumen para que podamos entender un poco la historia y lo que está pasando con la guerra contra los cristeros o la persecución católica. Y es algo muy importante reconocer aquí que es una guerra y al mismo tiempo estamos tratando de vivir nuestra fe al mismo tiempo.
Vivir la fe en medio de una guerra no es algo sencillo, no es algo fácil, requiere mucha fe. Y eso es algo que nosotros ni nos imaginamos lo que es ir a misa y luego que cierren las puertas y luego que encienden la iglesia y todos morimos ahí en fuego. O que una amistad, un familiar que es sacerdote, que pierden su vida porque son sacerdotes, están cuidando el alma de cada uno de nosotros, pero el gobierno usa su forma, su ideología y los acusan de estar empezando una rebeldía contra el gobierno. Es decir, los enemigos de la iglesia existen aquí en la tierra, tanto como en el mundo espiritual. Y eso es algo que hay que entender. Lo que pasa aquí en esta tierra es una reflexión de lo que está pasando en la vida espiritual. Lo que está pasando aquí en la tierra ya es una guerra que se llevó a cabo entre el cielo, en Dios, en el cielo, entre Dios y el diablo. Y el fruto de esa guerra lo vamos a estar viviendo nosotros, pero también estamos sufriendo los efectos de esa guerra espiritual. Y una de las cosas que se me hace importante poner en contexto es dónde estamos en México en este tiempo. Es decir, la Virgen de Guadalupe llegó en México en los 1500. Convierte todo el país y eso en sí es un milagro grande. Claro, eso va a ser parte del esfuerzo del demonio, atacar la fe, atacar lo que nuestra Madre vino y estableció, la iglesia de Cristo aquí en la tierra, y empezando con la iglesia, con los sacerdotes, los que hacen presente los sacramentos, los que hacen presente la Eucaristía, la confesión. Entonces, cuando vamos viendo esto, no nomás se trata de un tiempo en la historia, se trata de la divina providencia de Dios, lo que Dios está haciendo en el camino de la salvación. No estamos hablando desde el tiempo de Abraham, de Moisés, de todo eso. Eso también se aplica en este mismo sentido, pero aquí algo más presente en nuestra experiencia de la conversión de México. Como antes de las apariciones de la Virgen, era un pueblo pagano, un país pagano, ni era establecido como país. Y con el tiempo se va formando esta estructura de la sociedad precisamente para poner a Dios primero, al centro de todo. Y es algo bonito que pasó allí en México, que Dios, que nuestra Madre tomaron ese lugar como ellos merecen, en el centro de nuestra cultura. No se compara con nuestra experiencia aquí en Estados Unidos, donde ni sabemos si somos católicos o protestantes, o si hay fe o si no hay fe. Allá estaba muy fuerte la religión. Entonces también, cuando está Dios bien presente, podemos esperar también que va a haber la batalla también fuerte. Y se hizo presente. Es decir, es una reflexión del sacrificio de Cristo en la cruz, que donde Dios demuestra su amor, ahí también va a haber sufrimiento. Ahí también va a venir el ataque del demonio, del diablo, de los que están contra la iglesia, con los que están contra Cristo. Y en medio de todo esto nacen muchos mártires. Los que yo quiero compartir con ustedes hoy son estos tres que tenemos aquí presentes con nosotros. Y es algo, la historia de estos tres mártires nos da un gran entendimiento de lo que realmente se trataba esta guerra de los cristeros. No hay ningún santo que apoya la guerra si realmente no es para la gloria de Dios. No hay un santo que apoya la guerra si no es para la verdad y para la salvación del pueblo de Dios. Y no es decir que estos tres santos fueron y empezaron a pelear, pero estos tres santos, por su fe, por su ejemplo, por la ayuda que dieron, ellos nos han demostrado que el camino a la santidad no siempre es fácil, pero es algo que vale la pena morir como mártires, si es que eso es lo que un día Dios nos llama. Y es algo bonito considerar la vida de estos santos. Ser mártir es decir que ya llegaron al cielo. No importa si son beatos o no importa si son santos. El santo quiere decir que han hecho 3 milagros y son aprobados por Roma. Pero ya Roma también reconoce que una vez mártir, entonces ya el que muere por Cristo se gana al cielo inmediatamente, sin milagros, no importa. Aquí el único que no es santo es mi patrono, Beato Miguel Pro. Y él, van a ver su historia, si no lo conocen, es algo muy bonito.
Bueno, quiero empezar un poquito con San Cristóbal Magallanes y su historia es uno que se me hace algo muy normal, bonito, pero la fe que requiere para morir y para hacer lo que él hizo es algo bonito. San Cristóbal Magallanes Jara fue un sacerdote católico y mártir mexicano que vivió entre 1869 y 1927. Nació en San Rafael Totatiche, Jalisco, México, y fue ordenado sacerdote en 1899 a la edad de 30 años. Como sacerdote, Magallanes ejerció de capellán y más tarde de párroco en su ciudad natal. Se dedicó a servir a su comunidad, fundando escuelas, estableciendo talleres de carpintería y ayudando a construir una presa para la población local. Le apasionaba especialmente evangelizar a los indígenas huicholes de la zona. Durante una época de intensa persecución anticatólica por parte del gobierno mexicano, Magallanes siguió practicando valientemente su fe y sirviendo a su comunidad. Cuando se cerraron los seminarios, fundó un clandestino en su parroquia, un seminario clandestino en su parroquia para formar a futuros sacerdotes. A pesar de hablar en contra de la rebelión armada, Magallanes fue acusado falsamente de incitar a la rebelión cristera, un levantamiento católico contra el gobierno. Fue detenido el 21 de mayo de 1927, cuando se dirigía a celebrar misa. Sin juicio previo, fue ejecutado 4 días después, el 25 de mayo de 1927, junto con otro sacerdote, Agustín Caloca. Antes de la ejecución, Magallanes regaló sus pocas posesiones a los verdugos y les concedió la absolución. Sus últimas palabras fueron: «Muero inocente y pido a Dios que mi sangre sirva para unir a mis hermanos mexicanos». Cristóbal Magallanes Jara fue beatificado en 1992 y canonizado por el Papa Juan Pablo II el 21 de mayo del 2000, junto con otras 24 personas que también fueron mártires. Este ejemplo de un sacerdote que ama a su pueblo, este ejemplo de un sacerdote que vive fiel a su responsabilidad como sacerdote, que es nuestro deber como sacerdote, la santificación y la salvación del pueblo de Dios. No se pone la ley arriba de la ley de Dios, no se pone la ley del gobierno mexicano arriba de la ley de Dios. No se pone lo que es injusto, lo que es inmoral, aunque esté en peligro nuestras vidas, no se pone eso arriba de lo que nos está pidiendo Dios. Y esto es lo bonito, que este hombre santo, este sacerdote, él bien sabía que si él iba a seguir cuidando de las almas, si él iba a empezar un seminario precisamente para seguir el sacerdocio ahí en ese país donde están perseguidos, bien saben que el futuro de muchos de esos seminaristas iba a ser la muerte. Pero el entendimiento de lo que estamos haciendo por amor de Dios hace toda la diferencia. Y su ejemplo de ser fiel hasta el último día, y también en la historia de San Cristóbal, ahí con su asociado, recuerdo que su asociado tiene miedo y le dice San Cristóbal: va a ser nomás un momento, este sufrimiento pasa en un momento, pero la eternidad es con Dios por toda la eternidad, por toda la vida, en unión con Dios. Es decir, no hay que tener miedo del sufrimiento, de las cruces que cargamos en la vida. Hay que reconocer, van a dar fruto, darán fruto en el futuro. La vida de San José Luis Sánchez del Río. Aquí primero un resumen y luego quiero compartir unas experiencias particulares que tenemos grabados de su vida. Vida temprana y la guerra cristera. José Luis Sánchez del Río nació en Sahuayo, Michoacán, México, en 1913. Vivió durante la guerra cristera, un conflicto derivado de los intentos del gobierno de suprimir la Iglesia Católica. Se une a los cristeros. A los 13 años, José se comprometió con su fe y se unió a los cristeros,
una fuerza rebelde que luchaba por la libertad religiosa. Se le permitió unirse como abanderado. Captura y martirio. Capturado por las tropas del gobierno en una batalla el 6 de febrero de 1928, José fue encarcelado y presionado para que renunciara a su fe católica. Se negó incluso cuando se enfrentó a la horca de otro cristero. Durante su encarcelamiento escribió a su madre, expresando su disposición a morir por Dios. Tortura brutal y momentos finales. El 10 de febrero de 1928, las fuerzas del gobierno torturaron a José. Le cortaron las plantas de los pies y le obligaron a caminar descalzo hasta el cementerio. Se negó a renegar de su fe, gritando «¡Viva Cristo Rey!». Le apuñalaron y le dispararon, y en su último aliento dibujó una cruz y la besó, muriendo como un mártir de su fe. Tenía 14 años cuando murió. Legado y canonización. José Luis Sánchez del Río fue beatificado en 2005 y canonizado como santo en 2016. Su vida y su muerte son un ejemplo de valentía, fe y devoción, especialmente para los jóvenes. Su fiesta se celebra el 10 de febrero. Aquí les quiero compartir unas experiencias particulares de este santo. Aquí es un monólogo de San José Luis Sánchez del Río. Quiero ser cristero. José veía a los valientes cristeros que pasaban veloces en sus caballos por las calles de su pueblo. Les oía gritar con gallardía, «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Santísima Virgen de Guadalupe!». Escuchaba los relatos que contaban los mayores sobre sus hazañas en el campo contra los perseguidores de Cristo. Él también soñaba en irse con ellos para defender los derechos de Cristo Rey en su patria. Pero había un problema. Sus papás no se lo permitían debido a su corta edad. José no se desanimó y tanto insistió que después de escribir varias veces, con apenas 13 años logró que le permitieran enrolarse en las fuerzas cristeras que luchaban al mando del general Prudencio Mendoza, jefe de los cristeros de la zona de Cotija y sus alrededores. A su mamá, que con razón se oponía a sus deseos de ir a la lucha, debido a su corta edad, José le respondió: «Mamá, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora». Tenemos que recordar que este es un niño de 13 años y que va a morir a los 14. La fe que él está demostrando ya como a esta edad, el deseo de servir, de ayudar a los cristeros, el deseo de morir, de ganarse el cielo, eso es algo ya sobrenatural. Y obviamente sus papás como padres tienen el deber de cuidar de su hijo, de proteger, de proveer, y no quieren soltarlo. Pero aquí hay que reconocer que ellos también hicieron un sacrificio en dejarlo, unirse con los cristeros, entendiendo que ahí había algo mucho más especial, es decir, una meta eterna, divina. Defender a Cristo Rey aquí en la tierra, su reino. El general que lo aceptó, Mendoza, viendo la resolución y ánimos de José por ser cristero, lo admitió finalmente en la tropa. Durante los primeros 7 meses no le fue permitido usar armas, pero sirvió como ayudante de los soldados cristeros. José era bastante apreciado en la tropa cristera porque desde el inicio se distinguió por su servicialidad. Se le veía por todos lados del campamento, engrasando las armas, friendo los frijoles de la comida, cuidando que a los caballos no les faltara agua y pastura. El combate había sido sangriento y más duro que en otras ocasiones. Esta vez también José y sus compañeros cristeros se encontraban en una notable desventaja numérica, ya que los soldados federales eran 10 veces más que los defensores de la fe. «Mi general, aquí está mi caballo. Sálvase usted, aunque a mí me maten. Yo no hago falta y usted sí». Esas son las palabras de este niño cuando estaban rodeados por el ejército del gobierno.
Y cuando habían ya matado el caballo del general, José entiende, este hombre va a ser mucho más bien que yo un niño. Este hombre que es general va a seguir guiando el militar cristero para que siga defendiendo la iglesia y a Cristo Rey y a nuestra Madre Santísima. Este niño de 13 años se baja de su caballo y le da su caballo al general para que él pueda seguir en esta misión de realmente guiar a los cristeros. Eso es algo increíble. Si se ponen en la experiencia, en los pies, en los zapatos de este niño, ¿quién en guerra no va a tener miedo? ¿Quién en guerra no va a ver el peligro de perder su vida? Pero este niño puede ver ya más allá de lo inmediato, de lo que está ahí pasando. Él ve la necesidad de la misión de Cristo Rey aquí en la tierra. El general acepta el caballo y es así que José es prisionero. Me han hecho prisionero porque se me acabó el parque, pero no me he rendido, dijo el valiente niño cristero al general Anacleto Guerrero, cuando esa tarde lo llevaron ante su presencia en el cuartel de Cotija. Normalmente los soldados del gobierno fusilaban o colgaban de los árboles de la plaza o de los postes de telégrafo a todos los cristeros que capturaban vivos. Actuaban así para asustar y escarmentar a los pacíficos ciudadanos y a todos los que apoyaran la causa cristera. Y le respondió el general a José, tú lo que eres es un mocoso que no sabe en lo que lo están metiendo. ¿Quién te manda combatir al gobierno? ¿No sabes que eso es un delito que se paga con la muerte? Lo reprendió el general callista en tono amenazador. Pero todavía este niño sigue fuerte, entiende realmente lo que él está haciendo. Le prometen la muerte y José, antes de morir, hay varios días antes de morir, él pide que le den permiso de escribir una carta a su madre. Y aquí está su carta hermosa. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero nada importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero muy contento porque muero en la raya al lado de nuestro Dios. No te apures por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes diles a mis otros 2 hermanos que sigan el ejemplo de su hermano el más chico, y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi Padre. Salúdame a todos por última vez, y tú recibe por último el corazón de tu Hijo, que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba. José Sánchez del Río. Estas palabras de este niño a su madre, increíble. Es como si ya es un adulto, un sabio, un santo, pues lo es. Pero el consuelo que le da a su madre, la expresión de su corazón como hijo, de querer ver a su madre, de querer darle un abrazo, de querer estar con ella. Al mismo tiempo, el entendimiento de lo que es la vida eterna, el cielo. De dar un buen ejemplo a sus hermanos, de darle ánimo a su madre que sabe que va a sufrir mucho y de darle ánimo para seguir adelante. En estos días, entre esta carta y su martirio, a José Luis, a San José, lo pusieron en una iglesia que habían convertido ahí como un establo para poner a las gallinas y los caballos. Y una de las cosas bonitas que me gusta de él es su valentía. Una de las cosas que dice, la casa de Dios es para venir a orar, no para refugio de animales. La historia es que cuando él estaba encarcelado ahí, él vio que en una iglesia, un lugar consagrado para adorar a Dios, para poner a Dios primero en nuestras vidas y para santificarnos y recibir la gracia de Dios en nuestras vidas, lo habían convertido en un establo. ¿Qué es lo que hace este niño? Ahí estaban todas las gallinas que usaban para las peleas de gallos. Ahí estaban los caballos que usaban el ejército.
Este niño monta los caballos, le pica los ojos porque ya ciegos no sirven los caballos, y a todos los gallos, gallinas les torzó la cabeza, y ese es el mensaje que les da. La casa de Dios es para venir a orar, no para refugio de animales. Eso es un ejemplo grande, porque hay mucha gente que entra en la iglesia y no se da cuenta que estamos en la casa de Dios. Este ejemplo de este niño obviamente entiende dónde está Dios, dónde ha sido presente el cuerpo, la sangre, la alma, la divinidad de Jesucristo. Aunque sea vacía, la iglesia ha sido consagrada, es la casa de Dios, y este niño lo entiende mejor que nosotros hoy día como adultos y como los adultos en este tiempo. El testimonio que él le da a esos soldados, obviamente no les cayó muy bien. Se enojaron, le dieron muchos trancazos y al mismo tiempo sigue adelante. Dice también, a todo, desde que tomé las armas, estoy dispuesto a todo. Fusílame para que yo esté luego delante de nuestro Señor y pedirle que te confunda. Cuando ellos le están ofreciendo que escape, le ofrecen, rechaza la fe, rechaza a Jesucristo y no te vamos a hacer sufrir. Pero Él está listo para sufrir. Él está listo para caminar con nuestro Señor ese camino de Calvario. Este amigo de José Luis, también otro santito, se llama Lázaro, fue uno que también habían capturado al mismo tiempo, y los dos estaban ahí y trataban de convencer a José Luis, si tú nos dices dónde es la información de dónde están los cristeros, si tú rechazas tu fe, no vamos a matar a este niño. Trataron de obligarlo con esa pena, cargar esa pena o culparse por la muerte de este niño, de su amigo Lázaro. Pero bien entiende José que yo a rechazar a Cristo no le va a salvar la vida. Al contrario, me condeno a mí mismo y también no le voy a dar ánimo a Lázaro. Pero es lo bonito, él no rechaza su fe, sigue fuerte, y sus palabras a este otro niño, ánimo Lázaro, vamos comiendo bien, nos van a dar tiempo para todo y luego nos fusilarán. No te hagas para atrás, duran nuestras penas mientras cerramos los ojos. Esto es algo muy bonito porque también la historia de ese niño, tratan de colgarlo para asustar, bueno, lo cuelgan, piensan que lo habían matado, pero el niño milagrosamente no se murió. Ahí lo bajaron, ahí no sé cuánto tiempo después, pero revivió y su nombre también es Lázaro. Pero es algo bonito porque él también da testimonio de esta experiencia con José, ahí encarcelado. Mi vida por Cristo, viva Cristo Rey. Entre tanto, el papá de José ya estaba haciendo gestiones desesperadas para intentar rescatarlo con dinero. Pero el caísta general Guerrero exigía 5,000 pesos a cambio de la libertad de José, una cantidad que en aquel entonces era una fortuna. El afligido padre no podía reunir tan enorme suma y ofreció en cambio su casa, muebles y cuanto poseía. El diputado Picasso vociferó que de todos modos, con dinero o sin él, en las barbas de su padre lo mandaría a matar. Entonces José se enteró de los esfuerzos que hacía su familia para liberarlo y pidió que no se pagara por su rescate ni un solo centavo. José ya había hecho su resolución de morir antes de que traicionar en lo más mínimo a Cristo Rey. Todo el pueblo de Sahuayo sabía lo que pasaba y rezaba por José y su familia. La tensión por lo que se veía que iba a suceder con el niño cristero crecía a medida que pasaban las horas. Este ejemplo también, si se ponen en el lugar del papá, qué terrible es ser un papá que no puede rescatar a su hijo, que no puede salvar a su hijo de la muerte, del sufrimiento. Al mismo tiempo, se ve en su respuesta, José está destacado de las cosas de este mundo. Él sabe que va a sufrir, pero tiene ganas de sufrir en unión con Cristo. Tiene ganas de sufrir por Cristo Rey y tiene ganas de entrar en el cielo, prometido a todos los mártires. También le escribió otra carta bonita a su tía,
ya llegando la fecha de su martirio. Querida tía, estoy sentenciado a muerte. A las 8:30 de la noche llegará el momento que tanto he deseado. Te doy las gracias por todos los favores que me hiciste tú y Magdalena. No me encuentro capaz de escribir a mi mamá. Tú me haces el favor de escribirle. Dile a Magdalena que conseguí que me permitieran verla por última vez y creo que no se negará a venir para que le llevase la Sagrada Comunión antes del martirio. Salúdame a todos y tú recibe como siempre y por último el corazón de tu sobrino que mucho te quiere. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera y Santa María de Guadalupe. José Sánchez del Río. Qué carta bonita a su tía y de nuevo el amor que tiene por su madre. Ya sabe su madre que va a morir, pero no puede decirle voy a morir mañana, voy a morir este día, tal hora. Le pide a su hermana que le dé el mensaje. Y ahí vamos viendo de nuevo la experiencia de José. Todavía es humano, todavía tiene sentimientos, todavía sabe que le espera una muerte dolorosa. Pero también el ejemplo que él da, la gratitud que él está expresando a su familia, todo esto es muy bonito. El viernes 10 de febrero de 1928, cerca de las 6 de la tarde, sacaron al valiente niño cristero del templo convertido en prisión y lo trasladaron al cuartel. Al acercarse la hora de su sacrificio, los soldados del gobierno comenzaron por desollarle los pies con un cuchillo, pensando que José se ablandaría con el tormento y terminaría pidiendo clemencia a gritos, pero se equivocaron. Al sentir los tremendos dolores en su propio cuerpo, José pensaba en Cristo en la cruz y se le ofrecía todo mientras gritaba, ¡Viva Cristo Rey! Dios le dio la fortaleza para caminar hacia el sitio de su martirio, gritando vivas a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe, en medio del asombro y edificación de todos los presentes. Llegados al cementerio, se paró al borde de su propia fosa, mientras seguía vitoriando a Cristo Rey. Los verdugos acribillaron su cuerpo, maltratado a puñaladas, hasta que el capitán de la escolta decidió acabar con todo y disparó con su fusil a la cabeza del mártir que ya encontraba derrumbado en la fosa. Sus últimas palabras fueron, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! La conmoción y silencio respetuoso de los espectadores eran indescriptibles. Se oían suaves los sollozos de la madre de José, que lo acompañó hasta el último momento mientras rezaba por su hijo. Los habitantes del pueblo nunca habían presenciado algo semejante. Los mismos soldados federales que actuaron de mala gana, obedeciendo las órdenes, estaban admirados de tanta valentía. El cuerpo del niño mártir cayó en la fosa y quedó ahí sepultado como el de un animal, sin ataúd ni mortaja. Así recibió directamente las paladas de tierra. Eran las 11:30 de la noche del viernes 10 de febrero de 1928. El mártir de Cristo Rey entraba en la gloria, pero dejaba a todos sus paisanos y a los demás compañeros cristeros un ejemplo de valentía y de fidelidad a la santa causa, que solo se podía explicar sabiendo que el mismo Jesucristo le había dado la fortaleza para comportarse como un auténtico mártir. Este camino de José a su muerte, no recuerdo el libro, pero leí un libro que repasa su martirio, pero hace una bonita reflexión entre Jesús, que va con la cruz a cuestas, ahí con su madre viendo todo, y lo mismo aquí con este niño, José Luis, con su madre, como la Virgen María, siguiendo a Jesús al Calvario. Este niño aquí fue muy rápido los detalles, pero le pelaron el piel de sus pies. Hicieron que caminara al cementerio casi una milla. Con sus pies también tenían cuchillos, así filas para picarlo, para con el cuchillo cortarlo y decirle rechaza la fe.
rechaza a Jesucristo, renuncia a todo. Y él, cada vez que le picaban, él seguía diciendo, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Llega al cementerio y ahí hacen que él mismo escarbe la fosa donde lo van a meter, donde lo van a enterrar, con sus pies sangrando, sufriendo. Y todavía sigue José, viva Cristo Rey. Y tan fuerte fue su testimonio que hasta parece que los demonios en los soldados del gobierno hasta les rechocó que estaba dando este testimonio tan fuerte. Y uno le dio un cuchillazo ahí en el estómago y cae José Luis Sánchez ahí en la tierra. Y ahí en la tierra está sangrando, ya no puede parar, está sangrando de sus pies, de su cuerpo, de esa cuchillada fuerte que le dieron. Y ahí se empieza a formar ahí la sangre en el suelo. Usa su mano para dibujar una cruz en el suelo. Y esa es la cruz que José Luis besa. La sangre que él hizo ahí, la cruz que él hizo ahí, que él dibujó ahí con su propia sangre. Y es entonces también que terminan su vida matándolo con un balazo en la cabeza. Pero este testimonio, este ejemplo de este niño de 13, 14 años, el sufrimiento que él está listo para sufrir, no es porque quiere dar un testimonio de sufrimiento, es porque realmente aprecia lo que ha recibido en los sacramentos, en su fe, en lo que Dios nos ha dado por medio de la Iglesia. Es una apreciación de la vida de gracia, empezando del bautizo, que seguimos recibiendo en la confesión, en la comunión, en el matrimonio, en los sacramentos. Todo esto, la gracia de Dios se nos está comunicando, pero nosotros muy ciegos en comparación con los mártires. El mártir muere porque ve el ejemplo de Cristo en la cruz y el fruto de ese sacrificio en nuestra vida cotidiana diaria. No tiene necesidad de que haya un sacerdote que le explique. Él tiene el mismo deseo de amar a Cristo, de conocer las enseñanzas de Cristo, de vivir una vida como Cristo. Ese es el poder del amor, de la fe, de realmente ese amor divino que nace en el corazón. Este ejemplo de José es algo que para mí siempre me toca el corazón porque uno es un niño, pero la fe, la entrega, el entendimiento de lo que está haciendo y el deseo de sufrir para la gloria de Dios. Que Dios nos dé una parte de esa gracia para poder dar testimonio a su gloria. Padre Miguel Agustín Pro. Bueno, a ver, se nos está acabando el tiempo. Pero aquí les da un resumen de su vida. El Beato Miguel Pro nació en Guadalupe, México, en 1891. Fue un sacerdote jesuita que se convirtió en mártir de su fe durante un periodo de intensa persecución religiosa en México. Primeros años y vocación jesuita. Pro procedía de una familia acomodada e ingresó en el noviciado jesuita en el 1911. La persecución religiosa le obligó a huir a Estados Unidos y luego a Europa para continuar sus estudios. Fue ordenado sacerdote en Bélgica en 1925. Regresó a México y ministerió. Pro regresó a México en 1926, en un momento en que el gobierno había proscrito la práctica pública del catolicismo. Ejerció su ministerio clandestinamente, utilizando disfraces para celebrar misa, oír confesiones y administrar sacramentos a los fieles en secreto. Era conocido por su piedad, creatividad y alegría, incluso ante el peligro. Detención y martirio. En noviembre de 1927, Pro fue falsamente acusado de haber participado en un atentado contra el presidente. A pesar de la falta de pruebas y de la confesión del verdadero culpable, el presidente Calles ordenó la ejecución de Pro sin juicio previo. El 23 de noviembre de 1927, Pro se enfrentó al pelotón de fusilamiento, negándose a vendarse los ojos
y con un crucifijo y un rosario en la mano, mantuvo los brazos extendidos en forma de cruz. Sus últimas palabras fueron: «Viva Cristo Rey». Legado. La ejecución de Pro, que pretendía disuadir de la práctica católica, alimentó la resistencia y inspiró a muchos. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1988, reconocido como mártir asesinado in odium fideis, por odio de la fe. Su vida y su muerte siguen siendo una inspiración para el valor y la fe inquebrantable frente a la persecución. Miguel Pro es mi patrono. Yo me llamo Miguel, Padre Miguel, porque de bautizo soy Gaspar, pero de mi nombre religioso ahora me llamo Padre Miguel, porque nos dan un nombre religioso, y él es mi patrono, y precisamente porque me hizo apreciar lo que realmente era ser un hombre de fe, y especialmente nacido de mexicanos. Empecé con esa referencia a la Virgen de Guadalupe, y es algo muy importante ver lo que Miguel Pro y muchos de los sacerdotes en este tiempo, en esta época, sufrieron, pero la fe que se requiere para realmente dar casa a los sacerdotes. Mi papá nació en 1937, su padre, todo pues antes, en los 1900. Mi abuelo ya estaba vivo para estos tiempos. Y no le dio casa a Miguel Pro, quizás le dio, pero nunca supe, pero no sé. Pero el punto es que vivir en México en ese tiempo, darle casa, ser amigo de un sacerdote, era asegurarte la muerte o por lo menos ser encarcelado. Para mí fue algo grande reflejar, cuando ya era seminarista, por dónde entró mi fe católica. Muchos lo recibimos como niños, bautizados, nuestros papás nos llevaron a ser bautizados, pero todavía más. Por eso empecé con la Virgen de Guadalupe. México no era católico. Tenía que venir la Madre de Dios para establecer la fe verdadera, la Iglesia Católica. Y 400 años después está la Iglesia perseguida. Y al punto de matar al sacerdote, al que le da casa, al que practica su fe. Esto también me inspiró a tomar su nombre porque precisamente era su deseo no de ser mártir, sabía que eso era una realidad verdadera, pero de regresar a México. Lo habían mandado a Estados Unidos, a Europa, para que siguiera su formación como seminarista y fue ordenado en Bélgica porque no se podía hacer en México. Pero en él nació ese deseo de regresar a la patria, de regresar a México a servir el pueblo de Dios, sus hermanos. Y eso para mí es una inspiración también, porque precisamente el sacerdocio no se trata de uno mismo, se trata de bajar las bendiciones, las gracias al pueblo de Dios del cielo. Y eso puede ser algo peligroso, eso puede ser algo nada más que requiere sacrificio en la vida, pero no siempre requiere la muerte. Para mí este ejemplo de este santo, que nomás disfrutó 3 años de su sacerdocio, pero realmente en esos 3 años convirtió millones. Su ejemplo fortaleció millones. Su sacerdocio, hay muchas historias muy inteligentes y también historias que nos hacen reír, pero realmente muy trucha y peleándose con el gobierno, pero no con armas, con su inteligencia. A veces se vestía de diferentes cosas, mecánico, hasta a veces se ponía como un general o encargado del ejército, y él entraba y los mandaba y le hacían caso porque tenía esa confianza, como si realmente era soldado, así actuaba. Y todos los demás respetaban su autoridad sin saber que ni era soldado. Pero hay muchas historias en su vida que nos dan ese ejemplo. Y realmente no creo que voy a poder entrar mucho en su vida, pero nomás unas cositas bonitas ahí del Padre Miguel Pro. Ante la persecución, el Padre Pro nunca dejó su ministerio sacerdotal. Se valía de sus dones y sobre todo de su profunda fe para continuar valientemente su ministerio. Hacia unas maniobras que desconcertaba a la policía, he aquí algunas.
Mientras la policía lo buscaba de casa en casa para matarlo, él muy campante estaba en un teatro dictando conferencias espirituales a más de 100 muchachas del servicio, y ninguna de ellas contó a nadie dónde estaba el Padre Pro. Otra experiencia: iba el Padre Pro en un taxi y de pronto se dio cuenta de que la policía lo venía persiguiendo en otro carro. «Siga usted su viaje sin detenerse», dijo al taxista, «que yo me lanzo a la calle». Y así lo hizo, pero para disimular el porrazo que se daba, echó luego a andar por la calle caminando de borracho y diciendo palabras sonoras. La policía creyó que era un verdadero borracho y siguió adelante. Solo unos minutos después se dieron cuenta los agentes de que el tal borrachito era el Padre Pro, y se devolvieron corriendo, pero ya se les había escapado. Un día en plena calle se dio cuenta de que unos policías venían en su busca. Entró entonces a una farmacia y tomando del brazo a una hermosa señorita le dijo: «Diga que es mi novia, porque si no, me echan a la cárcel». La señorita aceptó y la policía, al verlo del brazo con una muchacha, él iba vestido de civil, creyó que este no podía ser el padre que ellos buscaban. Unos momentos después llegó el sargento y al describirle ellos cómo era el novio, les gritó furioso: «Pues ese es el cura Pro». Corrieron a prenderlo, pero ya se les había escapado otra vez. Estando el Padre Pro en un alto edificio, presidiendo una reunión de muchachos de Acción Católica, cuando menos pensaron, se hallaron con que la policía había rodeado el edificio. El padre se escondió en un armario en el preciso momento en que entraba al salón el coronel, con 2 pistolas en las manos, preguntando por el cura Pro. Los muchachos le dijeron que ellos no sabían dónde estaría dicho sacerdote, pero el militar, lleno de furia, les gritó: Tienen un minuto para que me digan dónde está ese padre, o los mato a todos». Mas en ese momento sintió que le colocaban un cañón frío en la nuca. Era el Padre Pro, que había salido del armario. «Suelte esas pistolas o muere», le dijo el padre. El coronel, tembloroso, soltó las pistolas que fueron recogidas por los muchachos. «Ahora ustedes huyan», gritó Miguel Pro a los jóvenes. Y estos salieron apresuradamente a esconderse y salir luego por los subterráneos del edificio. Luego el padre dijo con tono picaresco: «Y usted, señor coronel, vuélvase para que vea con qué le puse manos a lo alto y lo desarmé». El coronel dio media vuelta y vio con gran humillación que era el cañón frío que había sentido con miedo en la nuca era el pico de una botella vacía. Con una simple botella vacía había desarmado el padrecito a un coronel que llevaba en sus manos pistolas cargadas. Estas son muchas historias así sencillas de lo que hacía el padre Miguel Pro. Y lo reconocen como un padre alegre, lo reconocen como un padre en medio de esta persecución, de siempre tener un punto de vista sobrenatural. Él entiende el peligro de la muerte, pero no tenemos que vivir con caras largas, tristes y apurados. No estamos aquí para vivir toda la vida en la tierra. Estamos tratando de llegar al cielo. Y ese es el bonito ejemplo de Miguel Pro, esa alegría, esa entrega, el realmente caminar con todos en este camino hacia la vida eterna. Y más que nada, en medio del peligro, ahí estaba siempre para salvar las almas. Cuando estaba encarcelado, allí cantaba cantos de alabanza para darle ánimos a todos los prisioneros. Cuando estaba en escondidas, de vez en cuando llegaban la policía y realmente eran católicos que querían confesión. Y él a veces no sabía si era su último día o no, pero se dejaba topar con lo que Dios le mandaba. Ese abandono, ese amor de Dios, esa entrega a su sacerdocio, esa alegría, es lo que realmente es ser un mártir. No se trata nomás de morir, se trata de realmente vivir en unión con Cristo, morir a uno mismo, a sí mismo y vivir por la gloria de Dios. En los últimos días que ya estaba encarcelado Miguel Pro, él escribió una oración muy bonita a la Virgen Dolorosa, a la Madre Dolorosa.
Y voy a terminar esta plática con esa oración. Tomamos unos 5 minutos o cuanto nos diga el jefe y luego seguimos con la segunda plática. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Virgen de los Dolores por Miguel Agustín Pro. Esta oración lo escribió días antes de su martirio, exactamente el 13 de noviembre. Él murió el 23. Déjame pasar la vida a tu lado, Madre mía, acompañado de tu soledad y tu pesar profundo. Déjame sentir en mi alma el triste llanto de tus ojos y el desamparo de tu corazón. No quiero en el camino de mi vida saborear las alegrías de Belén, adorando en tus brazos virginales al Niño Dios. No quiero gozar en la casita humilde de Nazaret de la amable presencia de Jesucristo. No quiero acompañarte en tu asunción gloriosa entre los coros de los ángeles. Quiero en mi vida las burlas y las mofas del Calvario. Quiero la agonía lenta de tu Hijo, el desprecio, la ignominia, la infamia de la cruz. Quiero estar a tu lado, Virgen dolorosísima, de pie, fortaleciendo mi espíritu con tus lágrimas, consumando mi sacrificio con tu martirio, sosteniendo mi corazón con tu soledad, amando a mi Dios y tu Dios con la inmolación de mi ser. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.